¿sí? Para los que quieren guiarse y todo ello. Vean que África, a ver, ya, África, tenemos en cuenta que es un país pobre. Bueno, no tan pobre, porque África sí tiene abundantes recursos minerales y piedras preciosas. Lo malo de África ha sido que siempre ha estado sometido a otros países o a otras naciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, bueno, del siglo XIX, siglo XVIII, fue parte, pues, de las colonias europeas. En el caso francés, portugués, alemán, italiano, inglés también, holandés, ¿sí? Entonces, África siempre, a lo largo de su historia, siempre, en gran parte, siempre ha sido un pueblo sometido a un continente sometido, ¿ya? Llega el siglo XX, es donde ya, como hemos visto en anteriores clases, tenemos una crisis política, un desequilibrio político y social de las naciones potencia para ese entonces, que era pues los países europeos, ¿ya? Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos van a verse en grave crisis, o sea, ya no van a ser potencias, sino las potencias mismas van a ser los dos bloques, ¿no? Estados Unidos y la URSS, ¿ya? Esos dos. Entonces, los países europeos van a ser desplazados al segundo mundo y el tercer mundo, que es pues los países descolonizados, los países americanos y, bueno, los países que estaban proclamando su independencia para ese entonces. Dentro de esos países se encuentra África, ¿ya? Bien, en el caso de Egipto, Egipto que está, bueno, al costado del mar Mediterráneo, es uno de los países que primero logran su independencia. Y muy aparte de Sudáfrica, que es pues ya se puede decir la potencia de África, ¿no? Sudáfrica es la que mayor se ha desarrollado. En el caso de Egipto, asume la presidencia, o sea, asume ya el mandato republicano, ya descolonizado, Gamal Abdel Nasser. Asumió la presidencia bajo un régimen socialista. Vean que en los temas anteriores hemos visto el mundo bipolarizado, o sea, habían eh, tres tipos de líneas, o sea, o tu país se vuelve comunista, o tu país se vuelve capitalista, o tu país se vuelve no alineado. En el caso de África, bueno, se voltean para el socialismo, ¿ya? Sus primeros órdenes son pues la nacionalización de recursos, o sea, la expropiación de bienes materiales, y el canal de Suez, o sea, la nacionalización del canal de Suez. El canal de Suez es la que está junto a Arabia, ¿ya? No sé si se logran ubicar Arabia, Arabia Saudita y todo ello, junto a África. ¿Ya? Ese es el canal de Suez. Es importante para el comercio y verán aquí en la imagen que tienen aquí, ¿ya? Con la nacionalización del canal de Suez, Francia e Inglaterra intervinieron junto a Israel en la guerra de los 7 días. Y eso, la guerra de Israel, vamos a verla en la próxima clase, ¿ya? Porque Israel, dentro de este contexto, eh, llega a ser un país propiamente. O sea, vean que desde los orígenes de los israelitas, los hebreos siempre han sido una civilización errante, o sea, no han tenido lugar establecido. Siempre han sido unos caminantes que han estado de país en país, o de nación en nación, o de territorio en territorio, ¿ya? Pero para este entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, Gran Bretaña le cede un territorio a Israel por esta parte, ¿no? Por Palestina, ¿ya? Y ahí va a surgir varios conflictos que vamos a ver la clase que viene. El conflicto Israel-Palestina, y dentro de esos conflictos está pues con el canal de Suez, ¿ya? Que se dirige también dentro de la jurisdicción de Israel. Parece entonces Israel como nación, territorio ya concedido, ¿no? Entra en conflicto con los socialistas, los regímenes socialistas. Vean que eh, Israel es netamente capitalista, ¿ya? Es una nación capitalista, eh,
obviamente apoyada por Gran Bretaña, que también es capitalista, Francia igualmente, ¿no? Esos son los aliados para Israel en la Guerra de los 7 días contra Egipto. Pero eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. La próxima clase. Miren lo que ven aquí, ya son más o menos fuentes fotográficas. Ya no es tanto la cuestión aquí de Egipto, sino más bien Argelia, ¿ya? O sea, pasamos de la independencia de Egipto, que opta pues por un régimen socialista, a la independencia de Algeria, ¿ya? Argelia. Argelia igualmente surge en una especie de movimientos anticoloniales, o sea, anti Europa y todo ello, decoloniales, ¿sí? Vean aquí qué es lo que dice aquí la banderola, viva la República Algeriana, ¿no? Y este es el signo, ¿no? O sea, musulmanes prácticamente, del partido republicano argeliano. Situación similar se vivió en Argelia, donde surgió el Frente de Liberación Nacional. Frente de Liberación Nacional es un frente prácticamente internacional, porque no solamente se da aquí, sino también en América, en el caso de Nicaragua, ¿no? Y Centroamérica, ¿ya? Para lograr su independencia hubo que enfrentarse con su entonces colonizador Francia. O sea, prácticamente lo que pasa en el siglo XIX con las colonias americanas y el imperio hispánico pasa en el siglo XX con las colonias europeas, potencias, con sus colonias, ¿no? Las colonias africanas, las colonias indias, ¿no? Asiáticas. En 1962 se logra su independencia optando el régimen islámico socialista. Vean que esta similitud entre islamismo y socialismo es muy estrecho, ¿ya? Porque justamente los islámicos tienen particularidades con los socialistas, o sea, son totalitarios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Casi para fin de año, casi para mediados de año vamos a tener casi en los últimos temas de historia, mundo contemporáneo. Ahí vamos a ver por qué el régimen islámico es muy protegido por los socialistas, ¿ya? Bien, hasta aquí se entiende la cuestión, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo cómo va el proceso de independencia de las colonias europeas? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, consulta que puedan hacer? Sí, sí se entiende bien. Es sencillo, es sencillo. Ahora, pobreza africana. ¿Por qué la pobreza africana? Miren, este es uno de los argumentos que utilizan los capitalistas para justamente promover el antisocialismo, anticomunismo y todo ello, justamente porque gran mayor parte de los países africanos han optado por el régimen socialista, comunista, en las que, bueno, se trata pues una nacionalización de todas las, se puede decir, tentáculos del gobierno, ¿no? Y bueno, eso es lo que va a pasar. No va a ser una especie de democracia tal como la conocemos hoy en día, sino más bien gobiernos, regímenes totalitarios. Hasta el día de hoy me parece que hay algunos regímenes totalitarios en África. Bien, a ver, Agüero, ¿puedes leerme este punto? Pese a ser ya repúblicas independientes, África enfrentó problemas similares a América del siglo XIX. En este caso, el caudillismo en el poder político, los totalitarismos o dictaduras y el conflicto entre los mismos países vecinos por delimitación de fronteras. Muy bien, gracias. Miren, o sea, como les estaba mencionando, los problemas que se tienen ay Dios mío, urbano. Mira, los problemas que suscitan las independencias africanas son las mismas que tienen los pueblos americanos para el siglo XIX. Hemos visto siglo XIX el año pasado en América, o sea, en América
posindependencia. ¿Qué es lo que surge? Conflicto entre estas naciones hermanas, ¿no? Conflicto entre Bolivia, Chile y Perú, conflicto entre Argentina, Paraguay y Brasil, ¿no? Todos ellos, ¿no? Surgen así problemas limítrofes, o sea, delimitación de fronteras. ¿Cómo es delimitación de fronteras? La limitación de los espacios territoriales de un país. O sea, todos quieren abarcar un poco más de lo que les pertenece. Y eso es lo que pasa en África. Totalitarismos o dictaduras, ya conocen que debe ser un totalitarismo. Totalitarismo es gobierna uno solo o gobierna la milicia. El caudillismo es justamente lo que hemos visto el año pasado, caudillismo militar. O sea, los que gobiernan son los que participan en el proceso de independencia y todo ello, ¿no? Es por ello que en Perú, su primer presidente fue un caudillo militar. No es pues hasta el gobierno del gobierno civilista que entran por una especie de democracia propiamente dicha, ¿no? Pero así surgen, ¿no? Los caudillismos militares. Eso es. Pobreza africana debido a los regímenes que cada cierto país elige. En este caso, la nacionalización de un país determinado produce pues pobreza, ¿no? Siendo siendo África un país rico en minerales preciosos. Ahora, alternativa al comunismo chino. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, miren, el problema aquí con el comunismo es que ya China y URSS eran dos potencias grandes y comunistas, pero en la URSS llega a ser un poco más, o bueno, se desinfla cuando muere Stalin. Stalin es este personaje que está aquí, ¿ya? El que está al costadito de Lenin. Lenin es este, Federico Engels es este y Carlos Marx es este. Este es Mao Zedong, ¿ya? Stalin, bueno, ya van a ahondar el grupo que le toque, que le haya tocado la polémica Trotsky-Stalin, la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La URSS se desinfla prácticamente con la muerte de Stalin. Stalin totalitario, régimen totalitario en la URSS, muere y surgen pues contradicciones entre estos dos países, ¿ya? La China comunista y la China comunista y la URSS comunista también, ¿ya? La alianza entre China y URSS se debilitó debido a la muerte de Stalin, pasando a ser países rivales. O sea, entre comunistas se pelean también, ¿ya? Y vean aquí en la fotografía que tienen aquí blanco y negro, fuente fotográfica, está reunido Mao Zedong con el presidente de ese entonces estadounidense Richard Nixon. O sea, ya, o sea, prácticamente la Guerra Fría ya se está destruyendo, porque hay una especie de lazos políticos, ¿ya? Entre dos sistemas totalmente diferentes. Estados Unidos y China, ¿ya? O sea, capitalismo y comunismo. En este caso, Estados Unidos, como país dialogante, eh, mediante el diálogo, así como lo ha hecho Donald Trump con Corea del Norte, entablan relaciones diplomáticas con la China de Mao. O sea, prácticamente ha ocurrido lo mismo, ¿no? O sea, para ese entonces Richard Nixon hace lo que hoy en día ha hecho hace años Donald Trump con el comunista de la Corea del Norte, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping, ay, no me acuerdo su nombre, se me olvidó. Si alguien lo tiene, por favor me lo avisa. ¿A qué se refería con China comunista y URSS comunista? Ah, Kim Jong-un, sí, así es. Muy bien, muchas gracias, Vigo. Ese es el presidente, hasta ese entonces presidente, dictador de Corea del Norte, ¿ya? ¿A qué se refería con China comunista y URSS comunista? Porque ambos son comunistas, ¿ya? China y la URSS, o sea, la Rusia soviética, son comunistas, ¿ya? Son regímenes totalitarios.
no son democráticos. Pero, o sea, tienen diferente metodología de hacer la revolución, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, los soviéticos, no, bueno, esto es entrar en marxismo un poco. Los soviéticos pensaban hacer la revolución con el proletariado, ¿ya? Proletariado es una definición de la clase media, ¿ya? Clase media o clase trabajadora, no campesina. En cambio, la revolución china comunista tiene otra metodología, que es ir del campo a la ciudad. O sea, no empezar con el proletariado, sino más bien con los campesinos mismos. O sea, con la clase baja, 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 baja. O sea, los olvidados, que se puede decir, ¿no? Los campesinos, los agricultores y todos ellos, ¿no? Desde el campo, empezar la revolución hasta la ciudad, ¿no? No sé si le suena esa frase, del campo a la ciudad, aquí en el Perú. ¿Quién lo hizo? Justamente un profesor de filosofía de Ayacucho, que se llama Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Él aplica la tesis china, maoísta, al caso peruano, ¿no? Empiezan desde Ayacucho, que es prácticamente zona rural, hacia la ciudad, que es Lima, ¿no? El vuelo de torres de electricidad, ¿no? En eso se diferencian los métodos en hacer la revolución, ¿ya? Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió hasta aquí el diálogo entre China y Estados Unidos? Miren, el diálogo entre China y Estados Unidos es una especie de estrategia diplomática entre naciones, justamente para, bueno, tratar series de paz mundial, se le puede decir, ¿ya? O entablar acuerdos, ¿sí? Eso es lo que pasa, justamente para evitar una tercera guerra mundial, ¿ya? Hemos visto la clase pasada, me parece, con el caso de la Revolución Cubana, que casi está ahí una revolución, una tercera guerra mundial por la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Justamente para evitar estas cosas, bueno, se tiene pues ya una especie de, se tiende a hacer una especie de diálogo diplomático entre estas naciones, ¿ya? Bien, alguien que me pueda leer bueno, las características del maoísmo para que ustedes conozcan. ¿Alguien que pueda participar? ¿Mm? ¿Ninguno? Ya, Jiménez, Chine, tú mismo eres. Los cuatro puntos. Característica del maoísmo. Ya, el maoísmo tuvo las siguientes características. A nivel político, gobierno totalitario que ofreció una alternativa al comunismo soviético. Incluso China pasó a formar parte de los países no alineados. Todas las decisiones dependían de Mao Zedong y su partido. A nivel económico, la autarquía económica llevó a que a principios de la década del 60 se produjera una hambruna que acabó con la vida de unos 20 millones de personas. Se corrigen errores y se inicia una etapa de relativo crecimiento. A nivel social, las unidades sociales, asociaciones de campesinos, brigadas de talleres, etc., reemplazaron al individuo que tomaba decisiones a partir de la unidad a la que pertenecía. A nivel cultural, en 1965, Mao publica el libro rojo que contenía toda la cultura que un chino debía saber, la ideología maoísta. A esta mutilación del pensamiento se le llamó revolución cultural, persiguió a intelectuales y sectores críticos al régimen totalitario. Gracias, Leonardo. Miren, o sea, cuatro aspectos importantes de la ideología maoísta que, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Político, gobierno totalitario, ¿no? Bueno, es otra alternativa del comunismo soviético. La autarquía económica, justamente, la autarquía es justamente centralización o estatización del Estado, de los recursos, todo. A nivel social, las unidades sociales, ¿no? O sea, ya no es el individuo, sino más bien el grupo. El grupo, las asociaciones, si se puede decir, los grupos, prácticamente estos los que pueden reclamar.
Ay, ¿cómo se llaman estas agrupaciones? Claro, agrupaciones, mejor dicho, ¿ya? Por ejemplo, agrupación de zapateros, agrupación de obreros textiles, agrupación de panaderos, todos ellos, ¿no? Federación de estudiantes, todas estas cosas, ¿no? Y ya no se va a ver al individuo como una sola persona, sino en grupo, ¿ya? Eso se llama, ¿cómo se llama? Comunitarismo. Me parece que comunitarismo. A ver. A nivel cultural, ya lo hemos visto las veces pasadas que hemos resaltado el tema de la China maoísta. Aquí está el libro rojo de Mao, aquí está el estudiante. El libro rojo de Mao es en sí, bueno, es el apodo, si se puede decirle, del libro que publicó Mao, pero en realidad se llama Las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. O sea, 5 tesis filosóficas que abarca todo el aspecto humano del hombre. Y que debía ser pues como una especie de guía para la sociedad china, ¿ya? Como ven, también en la última parte hay una mutilación del pensamiento, o sea, prácticamente los que son críticos con el gobierno se les quemaba o se les llevaba pues al exilio o se los mataba de frente, ¿ya? Eso es. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿Se entendió?